Muy buenos días, agradecemos la presencia de todos ustedes en esta primera sesión del año de nuestro grupo Ateneo, Centro de Estudios Culturales. Estamos funcionando desde mediados del año pasado con lo que son este tipo de conferencias en las cuales vamos abordando diferente temática de interés general en breves minutos, porque invitamos a 3 personalidades de nuestro medio para abordar precisamente 3 temas relacionados de alguna manera. Como ustedes habrán podido ver en la invitación que se hizo circular, estamos hablando del plan de vida y existir. Para los integrantes de nuestro directorio ha sido interesante el poder abordar este tema porque estamos iniciando el año en calendario. Así que arranquemos enero hablando del plan de vida y el existir. Como primera intervención, tenemos a la directora general de Ethos Capacitación de Alto Impacto. Ella tiene formación básica en teología, es licenciada en pedagogía social y psicología familiar, además de una maestría en psicología familiar. Todo esto le permite ser una speaker, life coach y capacitadora inspiracional, además de ser una escritora reconocida. Ha sido invitada a coordinar programas sociales del gobierno finlandés en América Latina, miembro del directorio de Hábitat para la Humanidad, representante de Children Impact Network y autora de materiales educativos que han sido traducidos a varios idiomas. El 2017 presentó su libro Casi todo es otra cosa en Miami, actividad que le valió para ser reconocida como autora latina en la categoría de desarrollo personal. Es conferencista internacional. Ha tenido participación en Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Costa Rica. Columnista de la revista O, del periódico Los Tiempos, y cuenta con la certificación de la Facultad de John Maxwell Team en temas de liderazgo avanzado. El currículum lo dice todo. Es nuestra presentadora, Giancarla Saba, quien va a abordar el tema de Proyecta tu vida con confianza. Un aplauso para recibirla, por favor. Muy buenos días, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y me siento honrada y privilegiada de la invitación que me hizo el arquitecto Moscoso. Estoy conociendo este lindo lugar y voy a tratar de optimizar el tiempo que me están regalando estos 15 minutos y vamos a ver cómo sintetizo todas las ideas locas que pasan por mi mente en este tiempo. Proyecta tu vida con confianza. Cuando estamos hablando de proyección, estamos hablando del futuro, estamos hablando de una visión, estamos hablando de cómo queremos vernos de aquí a algún tiempo, haciendo qué, dónde queremos encontrarnos. Y cuando estamos hablando de la confianza, es una cualidad, por llamarlo de alguna manera, que no todos tenemos, que nos gustaría tenerlo, por supuesto, pero no todos lo tenemos. Hace unas escasas semanas, unas 4 aproximadamente, estábamos en Navidad, pasando del 2019 al 2020 y nos estábamos abrazando todos y deseando los mejores deseos. Paralelamente, cada uno de nosotros estábamos haciendo, si no es de manera escrita, muy sistemática o muy ordenadamente posible, lo estábamos haciendo mentalmente, una lista de objetivos, podemos llamarlo metas, para poder cumplir este 2020. Estos objetivos, les voy a dar algunos datos curiosos y un estudio confiable, nos dice que hacemos la lista de objetivos y cuando llegamos a mediados de febrero, esa lista de objetivos en un 80% se convierte en una lista de deseos. Buenos deseos, seguramente que sí, pero son deseos, no son objetivos, ya no son metas. Conforme va pasando el tiempo y llegamos a fines de febrero, esa lista de objetivos ya no solamente está en un 80% que se ha convertido en deseos, sino en un 97%. Sigue pasando el tiempo y llegamos a mediados de marzo. Solamente a mediados de marzo, no estamos terminando el primer trimestre del año. ¿Y saben qué es lo que sucede? Esa lista de objetivos se ha convertido en un 99% en una lista de deseos. Es decir, que vamos a transcurrir la gestión 2020 con el 1% de un objetivo, de algo concreto, de algo que nos mueva para seguir tomando decisiones en nuestro diario vivir. Quiero decirles, solamente recordarles que la decisión es algo netamente humano
Y aunque no decidamos, sí estamos decidiendo no decidir. O sea que de una u otra manera siempre estamos decidiendo. Por eso es que trato de enfocar el énfasis en que tratemos de decidir lo mejor posible durante el año. Este año 2020 tiene 53 semanas, a diferencia del año pasado que tenía 52. Es decir, este año tenemos una semanita más para poder tomar buenas decisiones. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque resulta que constantemente y generalmente en este tiempo del año recibo muchas invitaciones para poder motivar a la gente a empezar con garra, con energía, el año y la gestión, y me presentan como gran motivadora y en realidad yo no puedo motivar a nadie. La motivación viene de una palabra latina que es movere, que es algo que te mueve adentro a tomar tus decisiones. Yo no puedo motivar a nadie, solamente puedo dar algunos lineamientos y lo que sí trato de hacer constantemente es de problematizar algunas situaciones por medio de mis escritos, de mis conferencias, de mis talleres, etcétera, etcétera, para mover una reflexión y que las personas tomemos las mejores decisiones posibles durante el año. Entonces, lo que vengo a proponerles ahora no es propiamente una motivación, sino un estilo de vida basada en buenas decisiones. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? Podemos tomar buenas decisiones, pues simple y llanamente, pero complejamente, pensando bien. ¿Por qué pensando bien? Porque resulta que el pensamiento va a condicionar nuestro sentimiento y nuestro sentimiento, aliado al pensamiento, nuestra actitud, que es la disposición interna del corazón. En otras palabras, pensamos bien, sentimos bien, actuamos bien. Uno de mis autores favoritos es el apóstol Pablo, que lo encuentro un excelente y extraordinario intelectual. No en vano nos dijo que si hay algo bueno, hay algo digno de alabanza, hay algo digno de juicio, si hay algo amable, en eso pensemos. ¿Por qué? Porque es imposible pensar bien y sentirte mal. Tan simple como eso, como es imposible pensar mal y sentirte bien. Y los desafío a cada uno de ustedes a que hagan el ejercicio. Es imposible. Pensamos bien, sentimos bien. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Vamos a actuar bien. La actitud que vamos a tener en el corazón va a ser diferente para poder ver la vida de diferente manera y proyectarnos de manera diferente. La palabra confianza tiene que ver definitivamente con una otra palabra que nadie le da importancia. En mi oficina recibo constantemente solicitudes de por favor, ayúdele a que genere confianza. Mi hijo tiene 28 años, es un gran abogado, es guapísimo, no se acerca a ninguna chica. Por favor, que mi marido tiene un currículum de este tamaño, está desempleado, no se anima a llevar sus papeles a ninguna oficina, no toca ninguna puertas. Por favor, ayúdele, trabaje con la confianza. Y yo digo, yo soy una mujer que tengo confianza en mí misma, para bien o para mal, no lo sé, pero me encantaría poderle pasar por ósmosis o de alguna manera esa confianza a mis clientes, pero no puedo hacerlo. Pero hay algo que sí puedo hacer, y es darles una palmadita y decirles, anímate, anímate. Y si tienes miedo, hazlo con miedo, no importa la edad que tengas. ¿Por qué? Porque hay algo previo a la confianza, que es el coraje. El coraje es el valor de hacer algo nuevo. Anímate. Solamente, ¿qué tal si dejamos de pensar tanto en lo que queremos hacer y simplemente lo hacemos? La vida sería diferente. Muy, muy diferente. Al final, tanto pensar, tanto reflexionar, tanto recalcular, ¿saben qué es lo que pasa? Se nos pasan los días y con ellos, la vida. Yo les voy a pedir que hagan un ejercicio mental. Imagínense un carruaje. Imagínense un caballo, imagínense al cochero con las riendas. Todo existe en orden en la vida. Por más de que hoy estemos en un tiempo que nos quieran desordenar, hay cosas que son porque son y no las quiero discutir. Hay cosas que son porque son y entre ellas el principio del orden. El universo tiene un orden, nuestro organismo responde un orden. La vida responde un orden porque donde no existe orden hay caos y confusión. Entonces, en lo que dependa de nosotros tomar la decisión, ¿para qué? Para tratar de vivir lo más ordenadamente posible. Y les digo que hagan ese ejercicio mental. ¿Por qué? Porque existe aquí el caballo, aquí está el cochero y el carruaje. Si ustedes ponen al carruaje delante del caballo, están los dos elementos, evidentemente, pero no es lógico, porque tiene que estar el carruaje detrás del caballo. El que dirige, el que jala, es el caballo, ¿estamos de acuerdo? Por más de que hayan escritos y nuevas filosofías y todo lo demás que nos quieran decir que el carruaje puede estar delante, puede estar, pero no va a cumplir su función, definitivamente.
Entonces, ese caballo representan las emociones que todos tenemos, que ahora, para no entrar en mayor debate conceptual, lo voy a tratar como sinónimo con los sentimientos. Son las emociones, es la fuerza bruta, es lo que nos jala, es lo que nos guía, es lo que nos permite avanzar. Ese cochero que está con las riendas es el pensamiento, es la mente. Y lo que está detrás, que es el carruaje, sencillamente es el soma, es el cuerpo, que va a ir donde la mente y las emociones se lo manden. Tan simple como eso. Entonces, si nosotros queremos proyectar nuestra vida con confianza, tratemos de pensar bien. Tratemos de ser lo más corajudos posibles. ¿Para qué? Para ir contracorriente. Porque esta vida es de los locos. 12 locos han trastornado el mundo. Tan solamente 12 locos han trastornado el mundo hace miles de años. Hay que ir contracorriente. Hoy por hoy, a muchas cosas se dice sí. Tú dices no, te chocas. A muchas cosas se dice no, tú dices sí, te chocas. Pero no por ir contracorriente quiere decir que estás equivocado. No, más bien este mundo es de los valientes, de los que tratan de precautelar un cierto orden. No estoy hablando de moralidad, estoy hablando de orden. Hoy enfatizo en eso. Hace algunos meses atrás yo estuve con unos compañeros de curso. Yo estoy con 51 años, en marzo voy a cumplir 52 con el favor de Dios. Y hace algunos meses atrás, unos 10, 11 meses, estuve con unos compañeros contemporáneos míos. Y entonces una empezó a hablar, una veniana, que ya estamos lopopudos. Dice, ya estamos lopopudos. ¿Sí? Y empezaron a ver los globitos que tenemos en los ojos. El otro dijo que miren cómo yo estoy de canoso. El otro dijo que está contando los minutos para jubilarse, porque ya puede hacerlo, ya tiene edad para hacerlo. Y yo me quedaba rascando la cabeza y decía, Dios mío, si quiere jubilarse, pobre hombre, quiere decir que no ha amado lo que ha hecho, que no ha sido feliz haciendo lo que estaba haciendo. No puedo concebir cómo la gente está desesperada por jubilarse. Entonces quiere decir que ha sido gente infeliz. Si la gente no es feliz haciendo lo que está haciendo, está viviendo en vano. No importa los reconocimientos, los salarios, los currículums, estás viviendo en vano. Yo no quiero jubilarme nunca. Entonces escuchaba a la otra que le dolía la cadera y decía, no, es que ya estamos en bajada. Y llegué a la casa y aunque no lo crean, mi marido está aquí presente, le dije, me he dedicado hoy a escuchar y casi no hablé. Y él me dice, no te creo. Y de verdad, me dediqué a escuchar. Esa vez me dediqué a escuchar y casi no hablé. Yo no podía creer todo lo que estaba escuchando. Y esa noche he llegado a la casa, empezó a reflexionar y a rescatar las historias de mis amigos y he escrito uno de los artículos que lo titulé yo, por decisión propia, voy a vivir hasta que me muera. Y así lo titulé, yo he decidido vivir hasta que me muera. Y me voy a permitir leérselos y si alguno lo quiere tener, se lo voy a pasar al arquitecto Moscoso por WhatsApp. Voy a vivir hasta que me muera. Entre lo inmanente y trascendente hay una línea muy delgada o tal vez inexistente. Estamos vivos y dejamos de estarlo en un abrir y cerrar de ojos. Pasamos de lo inmanente a lo trascendente sin afán de entrar en debates filosóficos en un segundo. Asistimos a velorios y entierros con frecuencia. Sabemos lo que se siente, lo que se tiene que decir, cómo se debe actuar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Cumplir con los dolientes o que cumplan con uno es un momento indescriptible, triste y duro. Pasa el instante, vuelve la rutina y seguimos viviendo. Enfatizo con comillas la palabra viviendo, porque si bien es cierto, es muy fuerte ver a una persona que deja de serlo porque ya no respira y se convierte en cadáver y lo ponemos bajo tierra, es mucho más fuerte ver personas que dejan de serlo porque no encuentran un norte en su vida, un propósito para seguir adelante, una razón para luchar, un motivo para sonreír, un amigo con quien charlar o alguien a quien ayudar, como quien diría, muertos en vida. La desmotivación es una constante en este tiempo. Muchachos llenos de energía, salud y posibilidades de comerse al mundo y llevárselo por delante, viven cabizbajos. No saben qué hacer con todo eso. Nada los impresiona. Pocas cosas los sorprenden y casi nada los entusiasma. Bueno, tal vez podríamos pensar que en su caso, aunque no siempre, tienen como referente a papás disconformes, lindas casas, buenos autos, grandes cargos, muchas relaciones pero insatisfechos y tristes, el hijo desmotivado y el papá confundido en la razón que lo motiva.
También podríamos mencionar a profesionales que encontraron su vocación a tiempo, ejercieron, crecieron, se sintieron satisfechos y felices, aportaron a la sociedad y lo siguen haciendo, pero el ímpetu bajó. Mermaron las ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Y a la actualización en sus campos consideran que es para otros y salen de sus oficinas, llegan a casa y sienten algo parecido a los de arriba, muertos en vida. En el hogar las cosas también cambiaron y ya no hay tanta alegría. Por otro lado, nos rodeamos de personas de 70 y más que nos dicen, ya cumplimos. Hicimos lo que teníamos que hacer y ahora les toca a ustedes. Es verdad y se los agradecemos, pero ¿por qué no suena a despedida? ¿Acaso mientras hablan no están respirando y mientras respiran no siguen vivos? ¿Será que piensan que ya no tienen algo que aportar o enseñar? ¿O tal vez nosotros se los hacemos ver así? Estemos donde estemos en la línea de nuestra vida con 20, 30, 40, 50, 70, 80 o más, la muerte está coqueteando. No tenemos edad para hacerlo. Ni hay demandas mínimas para calificar a ella, excepto estar vivos. En el entender que la muerte rige a la vida, debería ser ella, la muerte, la que nos motive a dejar un legado, a trascender, a vivir apasionados, a no dejar de sonreír, a pesar de no tener el motivo para hacerlo, apurarnos en hacer bien las cosas. Si tomamos esa conciencia, seguramente vamos a querer seguir viviendo y no solo existiendo, porque respiramos. Vamos a querer seguir construyendo, aportando, enseñando, aprendiendo, sonriendo, seguir encontrando los mejores motivos para llegar a casa y no salir de ella. Vamos a disfrutar de grandes cosas y vamos a aprender a agradecer las pequeñas también. Voy a vivir hasta que me muere y convertiré a la muerte, en términos de tiempo, en la motivación para encontrar la pasión por la vida aquí en la tierra y también más allá. Espero que todos nosotros podamos hacer la diferencia entre existir y vivir. Una vaca existe. Esta mesa existe. Pero no tienen motivos, no tienen objetivos, no tienen un lugar a donde llegar. Nosotros sí. Por la atención prestada, millón de gracias y espero no haberme pasado. De verdad que uno queda impresionado después de escuchar las palabras de Giancarla porque pareciera que estamos vivos pero no tan vivos o no cumpliendo lo que deberíamos cumplir cuando estamos dando cada respiro, ¿no? Así que creo que va a ser una charla que nos va a llevar a la reflexión y de aquí vamos a salir más vivos que nunca o por lo menos intentando vivir de manera más intensa. Voy a dar a continuación la bienvenida y también le voy a ceder la palabra a nuestro segundo expositor. Él es el señor David Mauricio Pereira Herrera, es investigador y consultor multidisciplinario con experiencia en arqueología, museografía, además de etnohistoria, turismo, gestión patrimonial de sitios, monumentos, docente universitario y por supuesto con una amplia trayectoria. Él ha sido invitado a diferentes congresos, no solamente en diferentes ciudades de nuestro país, sino también en otros países donde se ha hecho un reconocimiento especial a todo el trabajo que él realiza. Hoy el tema que él va a exponer para nosotros es aproximaciones y miradas sobre la construcción del factor tiempo desde la cultura andina. Así que por favor les pido un fuerte aplauso para él, para recibirlo y para escucharlo. Bien, distinguidas amigos y amigas aquí presentes, muy buenos días a todos. Agradecer inicialmente al Grupo Ateneo y felicitarlos por la inquietud que tienen y el inicio de este proyecto de llevar adelante toda una serie de actividades en beneficio de nuestra colectividad y particularmente también al arquitecto Moscoso, con quien tenemos una larga amistad de actividades que hemos compartido, de inquietudes. Y bueno, lo que voy a hablar ahora espero que sea un ingrediente más para poder reflexionar sobre tantos temas que hoy en día están en nuestras mentes, en nuestras necesidades existenciales, y que también circulan tanto por los medios de comunicación a los cuales hoy tenemos acceso en forma tan rápida, tan variada, y no solamente nosotros, sino también nuestros hijos, nuestros nietos, y las cosas que, bueno, uno puede imaginarse que vendrán todavía en el futuro. Toda la velocidad con que la información llega a nosotros
y podemos utilizarla y disfrutarla. Cuando hablaba con el arquitecto Moscoso, con Mario, sobre la temática de hoy y además la amplitud que tiene este tema, esta temática, pues yo en un principio me sentí un poco preocupado porque no sabía cómo podría yo, desde mi experiencia como un mortal más, trabajar en el ámbito de las ciencias antropológicas, la arqueología, y dije, bueno, lo mejor será pues poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas visiones y más que todas las experiencias que uno en la vida las tiene, que cada uno las tiene en las actividades y en las circunstancias que le toca. Entonces, Mario me mandaba por el WhatsApp el requerimiento de qué título, ponle un título a tu charla, y yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué voy a poner? Y después, bueno, lancé un nombre que todos ustedes lo tienen porque lo han recibido por WhatsApp, y después me di cuenta que era un tema, es decir, un nombre demasiado tal vez académico, demasiado serio, demasiado formal, no sé. Entonces, pidiéndoles disculpas tal vez porque es un nombre demasiado grande, simplemente yo les diré que ahora voy a hablarles de algunas ideas generales que he manejado en mi experiencia profesional y que se maneja en el campo teórico y en el campo de la ciencia, de la antropología, la historia, etc. Es el factor tiempo. Entonces, ya la anterior expositora nos ha hecho una reflexión muy bonita, muy bien exprimida, digamos, bien comprimida sobre lo importante que es el tiempo para nuestra existencia. De manera que voy a hablarles y darles algunas ideas sobre el factor tiempo, que además yo también las manejo y las divulgo y las motivo y trato de estimular lo más posible en mi condición de docente universitario en la Universidad Mayor de San Simón, en la carrera de psicología, precisamente, donde trabajo allá con los estudiantes que están profesionalizándose en el ámbito de la psicología. Bien, entonces sobre el tema del factor tiempo, obviamente que la antropología y la historia nos dicen que el tiempo es un factor fundamental para toda la existencia humana. Y de alguna manera el factor tiempo, como que algunos antropólogos lo ubican y lo llaman o lo califican como un factor extra consciente. Es decir, muchas veces no hacemos las cosas conscientes del factor tiempo, precisamente. Entonces, cuando uno hace las comparaciones de una cultura por aquí, otra por allá, en el viejo mundo, en cualquier parte del continente, aquí en nuestro país, etcétera, pues nos damos cuenta que en realidad el tiempo es algo que se lo construye, se lo vive, se lo determina, se lo configura culturalmente. Y que precisamente a través de la cultura es que tomamos la conciencia del tiempo, la importancia del tiempo, la dimensión del tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tiempo? Que una de las cosas que más nos preocupa y tenemos en nuestro sistema de conducta, en nuestro imaginario, en nuestro pensamiento, son las formas de medir el tiempo. ¿Cómo medimos el tiempo? Bueno, entonces, pues hay miles de formas de medir el tiempo. Y en nuestra cultura, en antropología decimos la cultura de tradición occidental. En la cultura occidental medimos el tiempo a partir, por ejemplo, de factores de la naturaleza, como por ejemplo las estaciones. Hablamos de primavera, hablamos de verano. En otros países, en Europa, por ejemplo, o en Norteamérica, en Canadá, o en algunas partes de Asia, es muy común escuchar a la gente y decir, en este próximo otoño voy a hacer tal cosa. O una vez que termine la época del invierno, voy a empezar a hacer esta otra cosa en mi casa, voy a empezar a hacer un arreglo, voy a arreglar mi jardín, en fin. Hablar entonces de las estaciones del tiempo es una forma de acercarse a hablar y medir el tiempo. También hablamos de años, también hablamos de décadas, hablamos de siglos, hablamos de meses, hablamos de semanas, hablamos de horas, hablamos de minutos y hablamos inclusive de centésimas de segundos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
Bueno, cuando uno hace este análisis de las formas de medir el tiempo, por ejemplo, en esto de los años y demás, en otras culturas o para otras culturas, en otros contextos, este tipo de forma de medir el tiempo no funciona e inclusive hasta es considerada ridícula. ¿Cómo manejar el tiempo? ¿Cómo manejar la existencia bajo esos parámetros? Y aquí, digamos, tal vez tomar el ejemplo de lo que es en nuestra cultura el tema del tiempo, en el tiempo, esto de estar a tiempo, ¿no es cierto? Estar a tiempo. Y aquí, tal vez, sacar como ejemplo cómo somos nosotros en nuestra cultura con esto del tiempo y hablar y decir lo que es tipificado inclusive como parte de nuestra imagen folclórica, digamos, la famosa hora boliviana, ¿no es cierto? Nos hemos acostumbrado ya a la hora boliviana, inclusive yo con mis alumnos en las clases soy relativamente, digamos, repetitivo en la necesidad de hacerles caer en cuenta de esto del factor tiempo, ¿no? O sea, la puntualidad como algo que lo debemos valorizar, es muy importante valorizarlo, y como en algunos contextos, digamos, la gente que llega tarde o la gente que te hace perder el tiempo, digamos, es gente que o se lo lee como un signo de falta de respeto, de falta de tomar en cuenta el tiempo de los demás, etc. Bueno, pero aquí en Cochabamba, nosotros los cochabambinos y los bolivianos en general, con el factor tiempo somos muy relajados, ¿no es cierto? Yo a mis alumnos les suelo decir, con un sentido además muy incisivo, muy autocrítico, les hago un chiste y les cuento la circunstancia de que un grupo de amigos deciden reunirse, que se habían visto de muchos días, y bueno, nos vemos mañana, nos vemos a las 10 de la mañana ahí por la plaza, y vamos a ir a charlar, qué sé yo. Bueno, entonces ahí al día siguiente aparecen unos cuantos amigos, y llega uno, el más tardón, digamos, llega como a las 10:30, 11 menos cuarto, y los demás amigos ya estaban reunidos, estaban ahí conversando entre ellos, avanzando ahí en diálogo, confraternizando, y el que llegó tarde ya los vio a los demás juntos, entonces dijo, no, miren, no sé de qué estarán hablando ustedes, pero me opongo. Este chiste lo hago con doble o triple intención, ¿no? Precisamente para que los chicos piensen y para que vean un poco cómo somos nosotros en nuestro carácter. Y en estos días que estamos con todo el tema político, imagínense cómo va a venir toda la susceptibilidad con los temas políticos. Bueno, bien, es muy importante entonces esto del tiempo y la influencia en lo que es nuestro sistema de conductas, etcétera, etcétera. Aterrizando ya quizás un poco a lo que es nuestra cultura tradicional, nuestra cultura ancestral, pues mencionarles un poco las ideas o algunas de las ideas importantes en lo que es, digamos, el manejo del tiempo en la cultura tradicional andina, boliviana y andina en general en Sudamérica. Ustedes saben que nuestro tiempo, nuestra idea del tiempo en la cultura andina es una idea de un tiempo cíclico, un tiempo que avanza, digamos, por ciertos ciclos, y donde en ese concepto la palabra tiempo, digamos, es lo que podríamos llamar y se llama el concepto de pacha. Concepto de pacha, de ahí viene Pachamama, vienen muchas palabras que tienen que ver con esta palabra pacha. Este tiempo de pacha, la relación del tiempo en la cultura andina y el pacha está también ligada al espacio. Entonces nosotros como humanos, digamos, como que vivimos en una dimensión terrenal, donde convivimos con las plantas, con los animales, con el agua, con las lluvias, con otros seres humanos. Ahí vivimos en esta dimensión real de nuestra realidad, pero existen otros dos espacios más ligados al tiempo. Uno que es el Ucupacha, que vendría a ser la vida que está por debajo, la que está adentro, podríamos decir bajo tierra. Por ejemplo, en el interior de una mina, el interior de la mina, una mina, socavón, digamos, de una mina, es un Ucupacha. Ahí adentro hay otra vida también, es la vida de adentro, la que está ahí abajo.
Y también tenemos una vida que está un poco en el más allá, un más allá infinito, inmedible, inmensurable, que es donde además, por ejemplo, es donde están viviendo las almas de los muertos. Y cuando vienen las almas de los muertos, una vez al año vienen a visitarnos, bajan y nos visitan el 1 y 2 de noviembre con el tema de Todos Santos, etcétera, etcétera. De aquí surge una idea también interesante en esto del presente. En el pensamiento de las culturas andinas, el presente es la realidad que vivimos y el futuro es algo, digamos, imprevisible. Es algo que no se lo puede medir, que no se lo puede cuantificar y además que está en el sentido contrario. Es decir, el futuro está invisible, no lo vemos y está atrás. Y el pasado está por delante. Yo esto además lo he aprendido y lo he entendido bien haciendo mi trabajo arqueológico en Cochabamba, en muchos años que he tenido la oportunidad de hacer trabajo arqueológico y publicar y conocer el pensamiento de la gente que actualmente vive en lugares donde hay sitios arqueológicos. Por ejemplo, hay comunidades, familias o inclusive grupos de viviendas que están viviendo encima de sitios arqueológicos y ellos no saben que ese es un sitio arqueológico. Pero cuando se entra a trabajar desde el punto de vista de la arqueología y entramos los arqueólogos, digamos, a trabajar y hacer nuestro trabajo, mucha gente no entiende, digamos, qué es esto de estudiar la historia, o sea, qué sentido tiene, digamos, estudiar ese pasado, ¿para qué? ¿Para qué se hace? ¿Qué valor tiene un objeto? ¿Qué valor tiene una vasija? ¿Qué se va a hacer con eso? Y dentro de eso entonces queda este asunto de que ellos ven los restos arqueológicos como los restos del pasado visibles. Pero cuando se habla del futuro, el futuro es algo que está atrás, es algo que no se lo ve y no se lo entiende fácilmente. Termino la reflexión y el conjunto de ideas que voy a organizar, planteándoles también las ideas y los pensamientos que nos han dejado dos importantes cronistas de la época colonial. La época colonial, a partir de la llegada de los europeos a América y a todo lo que ahora es el territorio, digamos, que se conformado en nuestro país, ustedes saben que desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la arqueología también, se lo ve como momentos que han sido muy importantes. Y estos dos autores, Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala, que fueron dos importantísimos cronistas que además nos han dejado unas crónicas fantásticas, han dejado también unas ideas muy interesantes sobre cómo pensaban ellos sobre lo que era el pensamiento de los grupos indígenas antes del contacto con Europa. Entonces, Garcilaso de la Vega, por ejemplo, nos planteó y nos ha dejado una idea de un pensamiento evolucionista. Es decir, las sociedades indígenas, antes de la llegada de los europeos, han tenido, digamos, un proceso de evolución desde, vamos a decir, etapas muy primarias, muy elementales, hasta, digamos, sofisticadas formas de organización social. Concretamente, Garcilaso de la Vega nos habla de 3 etapas, una etapa así muy primitiva, podríamos decir, de un hombre salvaje, de una sociedad muy primitiva. Luego nos habla de un segundo momento civilizatorio, que es el momento en que aparecen los incas. Los incas son los creadores de la civilización, en realidad, los que inventan la agricultura, la ganadería, la religión, las normas sociales, la moralidad, todo. Y una tercera etapa que sería el momento que se inicia con la llegada de los europeos. Esa ya es la última etapa en esta visión evolucionista. El otro autor, Guamán Poma de Ayala, también tiene una idea muy similar, una idea también evolucionista, pero nos habla de 6 etapas, unas etapas mucho más detalladas, mucho más complejas, y en la cual, digamos, Guamán Poma, en la última etapa, que es el momento del contacto con la sociedad europea, con la otra cultura diferente, ese momento tan importante del contacto con Europa, además un contacto irreversible en el tiempo, porque ya tomaron contacto y como que se forma una tercera cultura, ¿no es cierto?
Gómez Poma nos muestra esa edad como una edad en la cual los indígenas vivieron un conflicto y una etapa muy conflictiva. Una etapa muy conflictiva en la cual no podían encontrar un nuevo orden, una nueva forma de vida ante las circunstancias que estaban viviendo, y nos muestran un pensamiento en el cual él en realidad hace un reclamo. ¿A quiénes? A los reyes de España, pidiéndoles a los reyes de España que actúen de una forma más justa y traten de hacer una sociedad mucho más justa, más equilibrada entre los españoles y los indígenas. Bien, estas ideas entonces de los calendarios, estas ideas que nos vienen desde las antiguas crónicas españolas, lo que pensamos actualmente, la forma en que se maneja el tiempo y que manejamos el tiempo en tantas formas aparentemente inconscientes, pero que culturalmente las mediatizamos, pues nos llevan a pensar y reflexionar sobre lo importante que es, digamos, el factor tiempo en nuestras vidas, para nuestras vidas, y la forma en que tenemos que cada uno de nosotros estar conscientes de esto, y tomando las palabras de la anterior expositora que nos ha hecho una tan magnífica exposición, y que además yo la leo también en el periódico en su columna, pues cada vez tenemos una actitud más positiva, más optimista hacia adelante, y tomemos, digamos, tomando el ejemplo del cochero y del caballo, pues tomamos nuestras vidas, tomemos las riendas de nuestras vidas. Bien, muchas gracias. Realmente importantes los conceptos que hemos compartido con David. Le agradecemos nuevamente su intervención, porque aquí en Ateneo queremos realmente evaluar todo lo que era del pasado, también conocerlo para proyectarlo hacia el futuro, y con esta intervención vamos complementando nuestro conocimiento sobre este tema de prepararnos, hacer un plan de vida, analizar lo que se puede hacer en este año que estamos empezando con toda alegría también nuevamente aquí en Jardines del Cerro con el Centro Ateneo. Muy bien. Además de abordar la temática del plan de vida y el existir desde la psicología y también con la arqueología, la historia y nuestras culturas ancestrales, vamos a también tocar un aspecto distinto. Para ello tenemos a la expositora, nacida en la ciudad de La Plata, que cursó primaria y bachillerato en Tarija. Hizo cursos de psicología tanto en la Universidad Mayor de San Simón como también en la Juan Misael Saracho. Es miembro fundadora del movimiento Sonrisa, con mucha actividad en nuestra ciudad. Es estudiosa del tarot como camino de vida. Realiza lecturas de tarot desde el año 2004 en Tarija, Cochabamba, La Paz y también en Barcelona. Ha realizado talleres de astrología dictados por Sandra Iglesias y actualmente cursa talleres de constelaciones familiares con Sergio Lena. El tema, el tarot, un camino místico, una instancia de reflexión. Nuestra expositora, Ilsen Cecilia Ávila Navajas. La recibimos, por favor. Muy buenos días. Primero quiero agradecer por su invitación cordial. Me han encantado las dos exposiciones anteriores. Parecería que sin habernos conocido ni haber tenido una charla sobre lo que íbamos a hablar, no sé si serán por estas casualidades del universo, todos vamos a explicar nuestras ponencias, y van a ver ustedes que la mía también va a tener bastante similitud, y de alguna manera quizás vamos a ayudar a Giancarla a responder cuáles son los motivos por qué la gente no se motiva. Bueno, vamos a hablar entonces primero brevemente acotadamente de lo que es el tarot, y luego les voy a hacer una lectura sobre el tema, los temas más importantes, uno de los temas más importantes en chiquititos, porque el tarot es un mundo inagotable, pero algo para que más o menos ustedes puedan tener una idea de lo que se trata. El tarot es un oráculo. Se dice que viene desde antes de las religiones. Están hablando muchos de que viene del budismo, que viene de la India,
que viene de los egipcios, pero lo que sí es cierto, lo que se tiene documentado es que cuando se quemó la Biblioteca de Alejandría, los sabios que pudieron lograr guardar, salvar algunos de los tratados de astrología, de cábala y del tarot, se refugiaron en la ciudad de Fez, en Marruecos, donde actualmente se encuentra el centro más importante sobre la historia del tarot. Entonces, en esa época, todos los sabios de la antigüedad acudían a Fez a ver cómo iban a articular para que ese conocimiento tan maravilloso no se pierda. Y parece que entraron en varios acuerdos e hicieron una compilación de todas esas anotaciones, esos registros de sabiduría arcana. La palabra arcano quiere decir oculto. Entonces los sabios que venían de China, pareciera, dieron la idea de que la mejor manera de que permanezcan estos conocimientos y estos símbolos para siempre sean puestos en imágenes, porque los chinos utilizan en su cultura la imagen en vez de la palabra. De esa manera es que empieza a existir el tarot como cartas de tarot, tomando también de la cultura israelí, es decir, de los judíos, el estudio de la cábala como una parte importante, principalmente por sus contenidos en numerología. Así, luego llega nuestro tiempo moderno y Jung es el psicólogo, el psiquiatra que trabajaba con Freud, y es al que le debemos el haber occidentalizado los contenidos del tarot, los contenidos del I Ching, muchos contenidos de la sabiduría astrológica, de las runas y de todas las mancias que hoy en el día nos sirven como un camino de reflexión. Vamos a ver ahora qué es el tarot actualmente y luego por qué es un camino de reflexión. Entonces, el tarot es un oráculo que tiene 78 cartas, ¿no ve? 22 arcanos, se los voy a mostrar antes de seguir. Los 22 arcanos, ¿me escuchan así? Sin el ya. Los 22 arcanos son figuras que, como les expliqué, los sabios han ido dando el contenido, la simbología a ciertos pintores, ¿no? Hay varias barajas de tarot. La más usual es esta de White. Entonces, lo que han hecho es poner en cuadro lo que significa en estas cartas. ¿Por qué lo pusieron en cartas? Porque cuando vino la época del oscurantismo, lo que hacían era, para tener una sesión de aproximación a esta información sabia y oculta, esto pasaba como si estarían jugando cartas, así. Pero nadie de los que controlaba y que mandaba a la hoguera, a la gente que seguía en comunicación y tratando de aprender más, iba a ser identificado como culpable porque estaban jugando cartas. A partir de ahí, los estudiosos del tarot han ido aumentando información sobre lo que significa cada carta del tarot. Pero lo vamos a definir ahora no como un oráculo de adivinación, porque no es de eso que voy a hablar. Eso es una parte exclusiva del tarot, para la que hay que prepararse y estudiar mucho. Pareciera que fueron los gitanos los que en el año 1200 llevaron el tarot a Europa. La palabra tarot, que es la que actualmente usamos en la sociedad occidental, es una palabra francesa. Entonces,
A nivel filosofía, a nivel psicología, los 22 arcanos del tarot se identifican también en algunas situaciones con los 22 sefirot, que son los caminos del árbol de la vida de la Cábala. Si ustedes ven, cada carta va a tener ciertas letras, números y significados. Todos estos dibujitos que se ven en una carta de tarot tienen un significado, que sirven también en el tema de la lectura terapéutica del tarot, pero sobre todo tienen un significado en nuestra vida, porque el tarot nos ayuda a través de estas figuras, de estas 22 figuras principales que son los arcanos mayores, a identificar analógicamente las distintas etapas de nuestra vida, desde que nacemos y cómo vamos cerrando distintos ciclos y lo que deberíamos seguir haciendo y en qué lugar del camino nos hemos quedado. Entonces, por eso se dice que es un estudio de sabiduría que nos sirve para retomar el hilo, para afrontar y enfrentar situaciones de la vida y poder tomar las decisiones acertadas con su guía. Entonces, estos 22 arcanos mayores son la parte más importante del tarot como filosofía de vida. Existen también el resto de los arcanos que se denominan arcanos menores, que son los precursores de las barajas de juego actual. Por ejemplo, la carta de copas, la baraja de copas, tiene que ver con los corazones de nuestros naipes actuales. La baraja de bastos son los tréboles. La baraja de oros son los diamantes. Y la baraja de espadas son las picas. ¿No ve? Estos arcanos menores sirven mucho, aportan mucho, como la idea de lo que es la vida cotidiana para una lectura del tarot. Pero el verdadero aporte para un camino de reflexión son los 22 arcanos. ¿Qué son los 22 arcanos? Son los arquetipos universales que existen en todas las culturas, ampliados por los estudios de la cábala, de la filosofía, de la astrología, de la numerología, de la matemática. Por eso se dice que el tarot encierra un mundo de contenido y podemos decir que en su estudio nos acerca a todas estas demás instancias de sabiduría. Son 22 arcanos mayores los que simbolizan el camino y cada uno de nosotros, esto sí lo voy a hacer así, son 22 arcanos los que simbolizan el camino que cada uno de nosotros recorre en el transcurso de nuestra vida. Son 22 imágenes arquetípicas que por sí mismas son una fuente de sabiduría. Su naturaleza es secreta porque se originan en relaciones esenciales e invisibles que están más allá del mundo de la apariencia. Este conocimiento está en todas las culturas y es más antiguo que cualquier religión. Conocimiento basado generalmente en dos temas centrales: el camino de la vida y el significado de la muerte. Ahora viene la parte donde Giancarla va a ver que el tarot también piensa igual que ella. Bueno, el tarot es un sendero de conocimiento, de transformación y de iluminación. Es un mensaje de sabiduría porque proviene del alma y por tanto es magia en el más alto sentido. Vivimos en un mundo polarizado, una realidad polarizada. Lo opuesto a la polaridad es la unidad imaginable, lo divino. La ruptura de esta unidad original es el conflicto. El tarot nos enseña a pensar y reflexionar con la finalidad de retornar a la unidad y terminar con el conflicto.
Por lo tanto, es una vía de curación y eso es magia. ¿En qué consiste esta magia y cómo la describimos? Si deseas que mañana sea diferente al hoy, debes cambiar lo que sientes y piensas hoy. La posibilidad de hacer consciente lo inconsciente es entender que nuestra conciencia es un músculo que crea eternamente, no puede hacer nada más. Ya que como extensión de Dios dentro de nosotros, también somos co-creadores, y puesto que hemos sido dotados de una eterna conciencia creadora, debemos intensificar esta habilidad. Desarrollar esta fuerza poderosa y dirigirla para llegar a ser co-creadores conscientes en vez de co-creadores inconscientes. Eso nos convierte en cooperadores de la evolución del mundo. La conciencia es la totalidad de lo que somos y es el eje del universo. Si no comprendemos este principio, no podemos comprender nada. Sin un conocimiento apropiado de la conciencia, podemos permanecer perdidos en el engaño, en las ilusiones, en las penas y en la ignorancia. Por no entender, producimos reacciones de ignorancia ante las experiencias de la vida, y estas reacciones de ignorancia nos tendrán atados al girar en las mismas conductas, atados a los apegos negativos que formamos hacia las otras personas también. El tarot nos ayuda a ser autoconscientes. ¿Qué es la autoconciencia? Es la percepción microscópica de Dios. La mente universal o la vida cósmica, Dios mismo, ha concentrado parte de su propia sustancia en una forma condensada de su propia existencia que en nuestra evolución es la conciencia humana, la autoconciencia. La autoconciencia entonces es nuestro poder de atención. La atención es el primer poder de la creación. El estar atento aquí y ahora es vida. El estar inatento al aquí y ahora es muerte. El único punto de expansión hacia el eterno ahora es el estar atento, percibiendo así lo que sucede en su alrededor. Esa atención nos ejercita la percepción de todas las condiciones. Esta es la figura del tarot, el mago, con la que podemos empezar a estudiar en sus significados lo que significa la conciencia y la autoconciencia. Como ustedes ven, arriba de su cabeza el mago tiene un 8, que es el símbolo del universo. Quiere decir el símbolo, del infinito, que comienza y vuelve a comenzar y nunca termina, porque al hacerlo, al dibujarlo, lo hacemos de un solo trazo, y eso también tiene un significado importante en el estudio del tarot. Esta atención nos ejercita la percepción de todas las condiciones, nos brinda más conocimiento y nos ayuda a conocer, ser más sabios y menos discriminadores. Si nos inquietamos por las emociones pensando en el ayer y el mañana, nos convertimos en especuladores, y eso es moverse en un estado de agitación temerosa. La habilidad para mantener la atención focalizada es el principio de la intuición completa. Esta es la carta del tarot, el hierofante se llama, o el sumo sacerdote, que va a hablarnos y va a enseñarnos sobre ese contacto entre la conciencia, la atención y la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es la posibilidad del encuentro acertado de esa fuerza poderosa que llevamos dentro. La llamamos la Santísima Trinidad, Dios, el Espíritu Santo. Para el tarot, ese nombre es el reino sagrado que vive dentro de nosotros. Fuerza poderosa que si la activamos conscientemente
nos conduce por el camino del amor. Esta es la carta de los arcanos mayores que nos va a hablar siempre del amor. Por el amor consciente y nos aleja del miedo. Cuando nosotros partimos del miedo, tenemos un solo camino que se llama destino. Cuando partimos desde el corazón, desde el amor consciente, nos abrimos una inagotable rama de posibilidades por transitar, sin miedo, produciendo milagros que iluminen nuestros días. Nuestro corazón es la inteligencia suprema de nuestra alma. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si aceptamos que hemos nacido con el poder de revertir pensamientos errados, enfermedades, con el poder de elegir la paz y la abundancia? Solo es necesario encender la luz y encontrarás el camino, tu propio camino. Elevar la conciencia es abrir paso a nuestra divinidad. Por eso el estudio del tarot es mágico. Gracias. Vamos a tener un pequeño refrigerio en la parte de afuera, pueden servirse un cafecito, tomar agua y además vamos a tener la posibilidad de hacer las consultas más directas con nuestros expositores. Arquitecto. Bien, ya creo que son buenas tardes. Quiero agradecer en nombre del Centro de Estudios Culturales Ateneo. Quiero agradecer en nombre del Centro de Estudios Culturales Ateneo la participación de los amigos aquí presentes. Disculparles si alguna vez los hemos incomodado, porque yo sé que estamos hablando de realidades diferentes, enfoques diferentes, pero ese es el objetivo del centro. El objetivo del centro es que la gente que escucha esto luego se vaya pensando y repensando la situación en la que estamos. Son diferentes disciplinas, cada una con un campo extraordinario. Entonces, mil gracias a todos ustedes y reciban, por favor, de parte nuestra, un pequeño reconocimiento respecto a su permanencia aquí. Mil gracias.